Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por seguir con Anibelca Rosario más cerca. Qué honor estar con todos ustedes en este Día de Reyes. ¿Usted qué quiere que le dejen los Reyes? Todos de repente quisiéramos algo, bicicleta. pero pocos nos detenemos a pensar quiénes son los Reyes, por qué el Día de Reyes, cuál es toda la simbología que hay detrás de estos personajes. Bueno, la respuesta la tiene el Google que respira, el profesor Rafael Álvarez. ¿Quién es nuestro Don invitado? Rafael, bienvenido a Más Cerca. Bien, buenas noches, bueno, alegre de estar aquí otra vez. Nuevamente. Esta es su casa. Sí. Vino sin el trío, pero... de hecho, pero cuando vamos bien. Vicente no venga, va a tener usted que venir sentarse. Estamos en negocio. Profesor, la pregunta está en el tintero. Sí, mira, el tema de los reyes es un tema que es complejo en cuanto que se trata de niños y entonces la gente dice que si hay que matarle la inocencia, si no, etcétera, etcétera. Pero Ya la matan ellos mismos. Profesor. nuestra función no es el romanticismo de eso. Nuestra No. función es Además, este es un programa para educar e adultos. informar. Exacto. Retire a sus niños. Mira lo que sucede. El único de los evangelistas que habla de este episodio es Mateo. Y aquí hay una mezcla entre lo que hablan los evangelios apócrifos y lo que hablan los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos tienen otra lectura y que luego cuando tú lo comparas con el evangelio canónico de Mateo, te das cuenta que los apócrifos tienen razón. En primer lugar, en ningún momento se habla de que son reyes. Mateo habla de magos. De magos. Sí. En segundo lugar, por ejemplo, el evangelio apócrifo dice que esos magos no fueron a la... Fernando, pon los magos dominicanos, por favor. que no ¿Cómo fueron... los magos dominicanos? Claro, tenemos magos. Ajá. Sí, pero no reyes. Sí. Míralo ahí. Ah, No, que no a fueron Rómulo, todo. al pesebre donde nació Jesús, No. sino a la casa de María. Ah, bueno. Oh, Y justamente... mira ese en caballo y en tenis, pero bueno, Y seguimos. justamente si tú O sea, buscas- no eran reyes, eran magos, no fueron al pesebre, No, sino a la casa. cuando María estaba en riesgo, ¿verdad? No, ya no, porque establecen también ellos, los apócrifos, de que fue 2 años después. Oh, no, pero ese muchacho estaba criado y Exacto, pico. ya Jesús tenía 2 años. E incluso, Dime tú. si vemos en Mateo 2:16, Mateo dice que cuando los Herodes se sintió burlado por los magos, mandó a matar a los niños menores de 2 años en relación a la conversación que había tenido con los magos. Dos cosas, profesor, Sí. y lo voy a tomar ahí. Se nos queda pendiente diferenciar rápidamente ¿Qué es un en mago? ese entonces reyes y magos. ¿Qué eres? ¿Qué? Segunda pregunta, ¿los evangelios canónicos desmienten a los apócrifos? Entonces, los apócrifos de repente podrían usarse como referencia de algún acontecimiento bíblico. Lo que pasa es que si tú agarras y comparas los dos relatos, lo que están diciendo los apócrifos y lo que dice el canónico, que es Mateo, ¿Qué es un evangelio apócrifo? Ah, bueno. ¿Qué es un evangelio canónico? Entonces, Espera, profesor. esa pregunta debí comenzar también por ahí. Gracias. Resulta que cuando se estaba definiendo cuáles eran los libros que iban a estar en la Biblia, se le llama canónico porque están integrados en el canon, lo que llaman el canon de los libros que son aceptados Por la para iglesia. estar en la Biblia y para estar en la iglesia. Es como la constitución La de iglesia. la Los iglesia, reales, ¿verdad? los reales, los Exacto. verdaderos. Lo que ellos Entonces- dicen que son los reales y verdaderos. Exacto. Entonces existen lo que llaman los evangelios apócrifos, que son otros tipos de relatos que la iglesia entendió no debían estar en la Porque Biblia, estaban en sobre contra de sus todo intereses. porque esos relatos tienen un sentido de fantasioso en muchos de ellos. Entonces dijeron, no,
vamos mejor a excluir esto No y a son sacar reales, eso. Son una o son falacia. medias verdades. Exacto, pero también tienen un sentido fantasioso de la realidad y entonces no se consideraron. Pero que cuando tú, en este caso, tú analizas y mira, compara los dos textos, va a ver que hay cierta congruencia en lo que se dice. Similitudes. Exacto. Entonces, la otra cosa es que por eso es que Herodes, porque fíjese, hay dos Herodes. Hay un Herodes el Grande, que es el que manda a matar a los niños menores de 2 años, que según lo establecido con los magos, esas eran las edades, los manda a matar. Se dice que aproximadamente unos 20 niños se mataron en ese momento. Pero hay otros Herodes Antipas, que es el Herodes que da la orden para mandar a crucificar a Jesús. O sea, Era nieto. exacto, que lo que no completó Herodes el Grande cuando Jesús era niño, lo completó el nieto cuando entonces Jesús era adulto. Como que era Herodes se le dio el matar a Jesús, de alguna manera. Sí, era- Claro. Entonces, en el Que caso... lo que está para ti está para ti. Sí. Entonces, reitero, tampoco Mateo establece los nombres, no dice ni siquiera los nombres de ellos. De hecho, la interpretación que se hace de que eran 3 era por el número de regalos que llevaron. Y por eso se dice que eran 3. ¿Qué se supone que le regalaron? A Oro, un niño de 2 años. ya. oro, incienso y mirra, Y mira, que eran regalos para un rey. Y ahí fue donde tuvo el problema Herodes, porque esa gente, Claro, porque lo esa estaban gente no cogía, comparando con él. no, y que esa gente no cogían corte con su poder, desde que olían que alguien, por ejemplo, Quería tumbarlo. tú te vas a la mitología griega, un ejemplo, No. y Cronos, que estaba casado con Gea, que significa tierra, cuando Cronos supo que sus hijos lo iban a suceder en el trono, lo mató y se lo tragó. El único que quedó vivo fue Zeus, que la mamá lo escondió. Y a la reina Isabel le rogaron de rodillas que abdicara y dijo que no. Sí, entonces Murió siempre en su trono y con su corona. Protegían y el su de poder. España fue por la casa de elefantes y no Exacto. que tuviera. Entonces, en este caso, en cuanto a los reyes, otra cosa que hay si tú te fijas, el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. 28 de diciembre. ¿Y cuándo se celebra el Día de los Reyes? El 6 de enero. 6 de enero. Entonces, si Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años después de haber hablado con los magos, no podía ser en un tiempo anterior al que se celebra dentro Pero de la ¿por qué iglesia. lo celebramos el 6 de enero? Entonces, ahí es porque el donde calendario voy. como que no era el mismo tampoco. Exacto. Lo celebramos el 6 de enero porque lo que celebra el 6 de enero es en la fiesta en la iglesia católica, es la Epifanía, La Epifanía del Señor. La Epifanía lo que significa es manifestación. Entonces es la manifestación del Señor en la tierra, y lo que hizo fue entonces que se unió las dos fiestas y se empezó esa tradición de hacer regalos a los niños. Pero no fue el tiempo, casi nada de lo que está en esas fechas ocurrió en el tiempo que se dice. Profesor. Dicen, disculpa Marisol, solo para encadenar. Por ejemplo, está en discusión, pero una discusión con mucho peso, que no fue un 25 de diciembre, que no nació en invierno, que si hubiese nacido en invierno, simplemente muere al llevar a un bebito a un pesebre, o sea, por ahí la discusión. Inclusive el hecho del pesebre también está en cuestionamiento. También. Bueno, pues incluso se ha establecido en otros que incluso que nació no fue en el pesebre, sino en una cueva. Sí. Y que 3 días después lo llevaron entonces Algo al que pesebre. tiene lógica, lo de la cueva por la época. Exacto. Entonces, Profesor, Doña Mendoza. pero hace tantos años, recuerdo que cuando niña, esta festividad de los Santos Reyes era un acontecimiento ¡Qué memoria! real. Fernando, vívido, ponle los reyes ahí para porque que ella... Sí. yo lo viví, Desfile. tengo 51 años, lo digo. van ahí para que sigan. Claro, yo tengo 51 años. Bien vivido, de manera orgullosa. Y orgullosa de tenerlos. Y se ve muy Y era una fiesta que era de regocijo. Actualmente se ha diluido mucho esta festividad. ¿Podríamos rescatar esa esencia de los reyes? Yo lo dudo. Que ya la fiesta ha cambiado bastante. Ya no hay esa inocencia que teníamos nosotros Los padres anteriormente. llevan a los niños a comprar sus juguetes. De nosotros ponernos en la noche, de que a cortar gramas,
Sí. para ponerle debajo de la cama a Un los vaso de camellos. leche. Que Camello. hay unos padres que exigen hierba todavía. ¿Eh? Sí, pero esa es otra. Pero es otro tipo de hierba. Eso de que de Pero es que ponerle un además vaso es de muy agua. real. Muy real. ¿Tú te imaginas un camello en una torre, por ejemplo? Pero es que incluso- Todo el mundo no vive en casa ni en el campo. Dice un camello que sube al piso Correcto. 15. No, hombre. El tema de hecho, hay culturas donde hablan, ni siquiera que eres camello. Uno habla, por ejemplo, porque el nombre de los reyes, de Melchor, Gaspar y Baltasar, y los colores de ellos, es prácticamente metafórico. Lo que están diciendo que representan a los 3 continentes que en ese momento existían: Europa, Asia Claro. Pero, por ejemplo. y África. Y África, por eso que- Por eso que es un negrito. Disculpa, Exacto. Correcto, pero un momento. Según tengo entendido, la palabra mago Mira, nivel, viene, ahora que viene de está- magic. ahora que yo estaba aprendiendo. De magic, que era como se le Inclusión. conocía a los sacerdotes persas del zoroastrismo. Lo que es que realmente ellos lo que eran astrólogos. Astrólogos, Sí, eran magic. exacto. Sí, pero lo que eran era no, pero los astrólogos no eran sacerdotes. pero los sacerdotes del Zoroastro en persa eran conocidos como magis. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero digo que Y esos quedan al oriente de Jerusalén. Y Pero- la estrella, pero- recuerda que seguían por la estrella. sí, pero en el caso de estos, lo que eran astrólogos, los astrólogos aprendieron a hacer del cielo su mapa para guiarse de todo. Aprender a interpretar las estrellas, la luna, cuándo se debía hacer la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto es que a muchos de ellos le llaman magos también, pero realmente eran astrólogos. Tomando en cuenta todos estos elementos y otros que no hemos mencionado, ¿cuál es la versión que más puede asemejarse a la realidad? De la existencia de estos personajes. magos o reyes. Esa es una pregunta, sí, porque lo que pasa es Estoy que, trabajando. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tú decir Tu propia verdad. eso, exacto, en una cuestión como esa, bíblica, porque los cristianos, aunque yo soy cristiano, pues yo soy un cristiano más crítico, los cristianos entienden que tú contradecir lo más mínimo que hay ahí, tú estás metiéndote en un lío porque tú estás negando la Biblia, etcétera, etcétera. Blasfemando. Exacto, no entienden que muchas de las cosas que están ahí escritas no sucedieron exactamente, o no entienden que muchas de las cosas que están escritas son respuesta a un contexto de ese momento. Pero en el caso, lo que sí está establecido es que ellos fueron. Lo que sí yo creo que la versión más, ahí establecer y que la versión más cercana a la realidad es complejo, porque por ejemplo hay cultura para los armenios lo celebran, no es un 6 de enero, sino en mayo. Es que ellos celebran el Día de los Reyes. Y entonces ellos establecen, no que eran 2, dicen que eran 7, pero hay otras culturas que dicen que eran 60. Entonces es un problema ahí para poder establecer realmente cuántos eran. Ahora, lo único que podríamos decir es que sí fueron. ¿Cuántos? Sí no fue. se sabe. No se sabe cuántos fueron. Exacto. Se saben que fueron se dice que fueron 3 por los Por regalos. los regalos que Pero llevaron. también dependiendo de la fecha según el calendario. Por ejemplo, justamente estaba comentando de que el calendario, ayer yo estaba comentando que el calendario juliano Exacto. dice que la Navidad es el 6 de enero. Ahora, De hecho, en Egipto celebran la Navidad el 7 de enero. el 7 de enero, correcto. Sí. También en Rusia, que lo celebran del 6 al 7. Exacto. Por eso hay un alto al fuego. Porque ellos se rigen por el calendario juliano, nosotros por el gregoriano. Por el Entonces, por gregoriano. eso en el gregoriano, y ahí es donde está el problema, porque al tener nosotros el calendario gregoriano, entonces hay fechas que Que no caen coincidan. totalmente diferentes a las que tienen otras partes del mundo y en el Mientras caso del estamos cristianismo. conversando con usted, con Rafael Álvarez, que es historiador, que es profesor y que es un analista de la cultura, de las tradiciones de República Dominicana y de muchísimos países. Ya en la época actual, en España el Día de Reyes es una verdadera fiesta. Sí. El roscón de Reyes y todo lo demás. Hay otros países, sobre todo habla hispana, donde se mantiene. ¿Esto está vinculado justo a el habla hispana o es una tradición que ha trascendido idiomas, que Claro, ha trascendido continentes? Claro, porque ¿O solo se mantiene más
donde hablamos español. No, porque es que es una tradición que está vinculada a una religión. Entonces, al estar vinculada a una religión, algo que hizo el cristianismo, y en eso hay que decir que ellos hicieron un excelente trabajo, es en el sentido de crear, aparte del texto bíblico, crear, por ejemplo, en el cristianismo católico, toda una serie de ritos que en toda parte del mundo se hace lo mismo, el mismo día, y lo único que puede hacer es cambiar la hora. Por ejemplo, hoy 6 de enero, en toda la parte del mundo que haya el cristianismo católico, están celebrando la Epifanía del Señor y están celebrando el Día de Reyes. Eso no importa donde sea. Pero hay, bueno decir que el catolicismo no es solamente el cristianismo católico romano, que es el que generalmente nosotros seguimos. Correcto. Hay otras denominaciones católicas que también tienen otro tipo de festividad. De festividad. Por ejemplo, lo que pasa en Rusia, que es donde está la Iglesia Católica Ortodoxa. Sí. Y los ortodoxos, entonces, todavía se manejan con el calendario juliano. Entonces, por eso en ellos las fechas van a ser diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sí, lo que va a cambiar son las fechas, pero no el hecho ni el sentido? O sea, ellos podrán celebrar la Navidad el 7 de enero, pero van a celebrar la Navidad. Podrán celebrar el Día de Reyes en mayo, pero van a celebrar el Día de Reyes. No sé si me doy a entender. Entonces, lo profesor, que puede cambiar es en la hora, puede cambiar el día, pero no cambia el hecho. Profesor, en República Dominicana, no todas las regiones celebran el Día de los Santos Reyes, porque hay también un personaje creado comercialmente que también está involucrado en nuestra cultura, que es Papá Noel. ¿En qué zonas se celebra así militantemente los Santos Reyes en República Dominicana? Y hay otra zona que celebra también el Niño Jesús en Santiago. Pero en Santiago lo hacen el 25 de diciembre. En Santiago no celebran el Día de Reyes. Ellos el Niño Jesús. Y en Salcedo también el Niño Jesús. Exacto. Tiene mucha popularidad. Entonces, antes lo de Papá Noé y Santa Claus, en el tiempo existió en el Imperio Romano, físicamente cuando ya después que se divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente, la parte de Oriente se pasó a llamar Bizancio y por eso se conoce como el Imperio Bizantino, donde estaba Constantino, cuya capital era Constantinopla, que hoy es Turquía, Estambul. ¿Qué pasa? Había un sacerdote llamado Nicolás. Nicolás era un sacerdote que su función era hacer obras de caridad, llevarles regalos a los niños, etcétera, etcétera. Incluso fue apresado por un emperador llamado Diocleciano, que Diocleciano fue el que le puso un impuesto a la orina, pero eso después lo hablamos. ¿A qué? A la orina. A la orina, sí. No te dan idea. Sí, le puso aclaré eso, profesor. No te dan idea. La persecución cristiana. Aclaré eso. Al micrófono, Vicente. Sí, pero aclaré eso, de un impuesto a la orina. Sí, exacto. Es un atentado a la salud. Sí, sí. No le puso un impuesto a la orina porque todavía en la Edad Media una de las cosas que se utilizaban para la higiene bucal era la orina. Y la compraban. No siga la historia. Entonces, Pero la propia. Era la principal fuente No. de... Pégate al micrófono. por no, favor, Vicente. ellos la compraban. De hecho, se exportaba orina de Portugal. Sí, profe, ya siga con... Bien. Entonces, ¿qué pasa? Amoníaco. Sí. Entonces, cuando Constantino asume como emperador, él Que quien orinaba mucho y bebía mucha agua tenía una fortuna. si era de Portugal, sí, sobre todo. Y sobre todo las mujeres de Portugal. No, ellos no. Estaban bien alimentadas. Exacto, no era toda la orina tampoco. Depende de la alimentación también. Entonces, Constantino libera a Nicolás para que participe en el concilio de Nicea, que era el concilio creado por Constantino para que se crease muchísimas cosas en el cristianismo católico. Por eso el credo... El canon cristiano. Exacto. Por eso el credo El comité político. El credo que se reza en la Iglesia Católica se conoce como constantinopolitano, niceno-constantinopolitano, porque es el credo que se crea en el concilio de Nicea a solicitud de Constantino. Entonces, luego que muere Nicolás, la Iglesia lo canoniza
y se va a llamar San Nicolás. Y ahí entonces empezó toda una tradición de festejo y San Nicolás pasó a ser como el patrón de muchos lugares. Cuando se produce la Reforma Protestante con Martín Lutero, ese tema de la devoción a San Nicolás empezó a desaparecer, excepto en Holanda, que en Holanda le llamaban Sinterklaas por el idioma. El neerlandés, Sinterklaas era lo de San Nicolás. El Sinterklaas, entonces, empezó esa tradición de un señor que era por un reno arrastrado. Entonces, lo llevaron a Estados Unidos. Los holandeses que llegan, no solo como migrantes, sino como esclavos, lo llevan a Estados Unidos, la historia del Sinterklaas. Y lo asume, y cuando lo asume Coca-Cola, ya usted sabe. Entonces luego Y entonces, ¿cómo terminamos? Dos cosas breves, profesor, porque el tiempo nos Se apremia. nos acaba. ¿Cómo terminamos con los tres nombres? Papá Noel, Santa Claus y ¿cuál es el otro? San Nicolás. San Nicolás. Tiene más de 3 nombres. Sí. Y segundo, En Chile se llama viejo pascuero. acércate al micrófono, Sí. por favor. En Chile se le dice viejo pascuero, por ejemplo. Sí. Viejo pascuero. Pero Ya, ¿por qué? ¿Por lo de la no época o por qué? interprete. No, es bueno, Entonces, no es bueno que brevemente, le ponga la profesor, S. Y segundo, ¿la vieja Belén existe No, es o un no? invento. ¿Y de dónde sale Es eso? un invento de mi papá. Bueno, lo primero es que también la historia del Sinterklaas se mezcló con otra. Por ejemplo, en España le llaman Papá Noé. Pero lo de donde le va a llamar. Exacto, el Sinterklaas es holandés, pero el Santa Claus es estadounidense, el que es el que crea la Coca-Cola. Y la Coca-Cola logró hacer un buen trabajo de marketing al punto de que hoy en día ¿Cuál es el que crea esa marca? Coca-Cola es quien Coca-Cola. crea Santa Claus. De hecho, los colores Nunca celebró Santa Claus. Santa vi. Claus, antes de la Coca-Cola, Yo lo vi. usaba verde. verde. Y usa Verde. Drinks, Sí. es verde también. Coca-Cola es que le pone sus colores después. Y lo va Pero- adaptando hasta la versión conocida. Pero fíjate que tanto eso, la Coca-Cola hizo un trabajo tan bien hecho, que yo siento que hoy en día Santa Claus ha sustituido a Jesús. En Vale, toda- una cosita. Comercialmente sí. en todas las casas que tú vas, ¿qué es lo que tú encuentras? Papá Santa Claus. Un árbol de pino, No es un nacimiento. un árbol navideño y un decorado con cosas de Santa Claus. Tú no encuentras un Belén, que El fue símbolo de la Navidad es Santa Claus. El En Belén. Dominicana al menos. No, en el mundo lamentablemente Santa Claus ha ido sustituyendo. Y yo lo ¿Cuántos vengo pesebres diciendo. tú has visto por ahí? ¿Cuántos belenes? ¿Cuántos Belenes tú has visto? Incluso San Francisco de Asís, viendo la situación, dijo, no, señores, Que espérense. van a dañar la figura del Santa Claus porque andan unos tigres ahora disfrazándose de Santa Claus borrachos en Navidad dando piquete y dándole hasta abajo. Busquen esos videos. El Santa Eso hay que Trucho. prohibirlo. Claro, pero yo están vi profanando, uno. están profanando Yo la vi inocencia. uno en una posición amatoria. Sí, están profanando la inocencia. El Santa Unos Trucho Santa ahora Claus de que- borracho, de que uno Santa Trucho, una vaina. Por último, lo de la vieja Belén. Bueno, yo creo que el tiempo... Terminamos con la se vieja acabó. Belén, don Hans. Bueno, la vieja Belén es de factura propiamente dominicana. La vieja Belén. Pero- De los pobres dominicanos. Sí, digo. es el pueden dar- no Ahora, pueden lo dar que sí en se redes. cree que está basada en una historia que existe en Italia, que es la Befana. Entonces, la Befana, supuestamente, según la tradición, cuando los magos iban a visitar a Jesús, pasaron por la casa de la Befana y le dijeron, oye, ¿qué es lo que? Vamos para allá a tal sitio, que allá nació un rey y eso. Y ella dijo que no podía. Entonces lo dejó que se fueran, pero entonces tiempo después ella dice, pero espérate, déjame ir también. Y cuando ella salió, que salió a seguir a los reyes, ya no los encontró. Entonces ella salió a buscar a Jesús, pero nunca lo Y se perdió. Por eso es que la vieja Belén nunca llega. Ay, nunca llega, no es que llega tarde. No, es que no llega, porque es que ella Yo he se dejado perdió, no llegó mucho a con la lugar. vieja Belén. Entonces, Dicen vieja Belén. Engancha. se cree entonces que aquí la tradición la trajeron cuando empezaron a llegar familias italianas al país, y entonces luego supuestamente había una señora en San Pedro de Macorís que después que pasaba el Día de Reyes empezaba a hacer colectas para poder regalarle a esos niños que no pudieron tener un juguete ese día. Entonces aquí a esa vieja le empiezan a llamar también la vieja Belén, pero con relación a la tradición su ya bondad, de la Befana italiana. Señores, Rafaela Álvarez, gracias por estar Y con no nosotros. nos falta el tiempo. Por contextualizar, ¿verdad? Una tradición, una historia que coincido con usted, se está perdiendo, sobre todo por
porque la tecnología y el saber es enemigo de la magia, ¿verdad? De la magia de todo esto que se cobija en ignorancia e inocencia. Esa es la realidad. ¿Dónde seguimos a Rafael Álvarez? Bueno, mi Instagram, Aprendo con Rafael. Ahí Y va a aprender, lo pueden de verdad. buscar. Dicho sea de paso, ya yo sé que terminamos, pero ahí pueden ver, estoy desmintiendo algo que vi, según el protocolo del funeral del Papa. Benedicto. Sí, el periódico, yo no sé cómo se pronuncia, si es Infobae o Infobi, no sé cómo se pronuncia. Infobae. Hizo un trabajo interesante acerca de rito, pero hay un dato que ellos ofrecen que no es real, que dice que al Papa se le saca las viseras y que luego es que es sepultado. Es que si no hiede mucho. No, lo que pasa es que eso fue una tradición que la iglesia utilizó, pero el Papa San Pío X dejó escrito que no Lo quería descontinuó. que le hicieran Que eso. le quitaran nada. Porque eso estaba relacionado con una tradición egipcia de que cuando iban a momificar un Cadáver. Un rey, un papa, Exacto. un rey. como emperador. Emperador, El emperador, faraón, faraón. exacto. Faraón. Cuando iban a momificar el faraón, le sacaban todo y solamente le dejaban el corazón. Ya después podemos explicarle por qué le dejaban En solamente el arroba corazón. aprendo con Rafael. Ahí. Gracias, Rafael, historiador, profesor. Seguimos más cerca. Anibel Carrosario, más cerca, más cerca.